Buenos días, amada iglesia. Una vez más les damos la bienvenida a esta la casa del Señor y su casa. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos sus vidas y deseamos con todo nuestro corazón que ustedes se encuentren muy bien. En este día especial que el Señor ha dispuesto para que nuevamente podamos escuchar de su palabra, hoy nosotros les queremos invitar para que ustedes abran su corazón. Aunque para el mundo estos tiempos que estamos pasando son tiempos de dificultad o tiempos de penumbre, el Señor también ha dispuesto este tiempo para que nosotros, los hijos de Dios, podamos entrar en ese tiempo de intimidad, podamos entrar en ese tiempo de quietud, en ese tiempo donde le podamos conocer mucho más y derramemos nuestro corazón delante de su presencia. Por lo cual hoy el Padre trae una palabra fresca, una palabra llena de unción, llena de poder, llena de su infinito amor, en el cual nos dice y nos demuestra su infinita y grande fidelidad, su misericordia y su amor eterno para con nosotros. Yo te pido que en este momento donde tú estás dispongas tu corazón, porque hoy el Padre quiere hacer algo especial en tu vida. Porque hoy el Espíritu Santo quiere traer renovación, quiere traer entendimiento y quiere derramar su gloria no solo sobre ti, sino sobre toda tu casa. Porque no es en vano que sale el término iglesia en casa. Porque la iglesia somos nosotros y el Padre lo sabe. Te pido que en este momento me acompañes a adorar al Señor. Me acompañes a decirle al Espíritu Santo: bienvenido eres a mi hogar, Espíritu Santo. Bienvenido eres a mi vida, Señor. A que con gran regocijo y con gran alegría vengamos a la presencia del Padre y le adoremos en espíritu y en verdad. Porque bien dice la palabra que tales adoradores el Señor busca que le adoren. Así que dispón tu corazón, levanta tus manos al cielo y gózate en esta alabanza. Gózate con el Señor en este momento. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Puede mover ahí con todo su sabor. Vamos latinos, iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme. Dame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por
una vez más el Consolador viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre misericordioso, porque hoy tu Espíritu Santo vive en nosotros. Una vez más, Él en nosotros y nosotros en Él, para poder glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy te estás moviendo en cada corazón, bendiciendo cada familia, porque de tu trono vienen las más grandes bondades y misericordias. Gracias, Padre eterno, porque hoy podemos adorarte y te adoramos en espíritu y en verdad. Te adoramos rindiendo nuestros corazones. Te pedimos que traigas revelación a nuestro entendimiento, que nos des ciencia y conocimiento en tu escritura y que podamos escuchar tu voz. Hoy, Jehová, necesitamos tu dirección.
necesitamos tu palabra impartida en nosotros. Hoy clamamos por tu voluntad. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor, porque queremos vivir para agradarte. En el nombre de Cristo Jesús elevamos nuestras palmas. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y glorificamos tu ser. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahí donde tú estás, dale un grito de júbilo, un aplauso al Señor. Amémoslo en esta presencia que nos regala. Abraza a tu familia, demuéstrales cuánto lo amas. Y ahora vamos a la palabra, a compartir ese mensaje que el Señor ha traído para nosotros el día de hoy. Amén. Bueno, creo que ya estamos todos listos para la palabra. La enseñanza del día de hoy se titula coherencia. Coherencia. Una de las características del Señor que siempre permanece y nos enseña su naturaleza es su fidelidad, la cual nos muestra que Él es inmutable, omnipotente y su palabra jamás deja de cumplirse. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así como también está escrito en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo dicho hasta el momento nos lleva a ver que el Señor es coherente. Y precisamente esta es la enseñanza que el Espíritu Santo hoy nos quiere traer, para que nosotros, sus hijos, también seamos coherentes y que permanezcamos en sus mandatos y vivamos de la manera en que Él quiere que nosotros lo hagamos, como a Él le agrada. Amén. Cuando hacemos referencia a la coherencia, no hablamos de un concepto racional y mucho menos de la lógica. A lo que nos referimos es que existe una cualidad en la que Dios nos muestra que no hay contradicciones entre las verdades eternas que Él ha establecido para gobernar el universo y la manera en que Él actúa. Un ejemplo de ello es que la Biblia dice en el libro de Hechos que Dios no hace acepción de personas. Por eso Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Si lo llevamos a una profundidad un poco mayor, podemos hacer referencia a que Jesús mismo es el sol de justicia. Él no deja de brillar por los tiempos que hay en la tierra. Él no muta en cuanto a los gobernantes que establecen su poderío en la tierra. Jesús no cambia si nosotros pecamos o no. Él sigue siendo el mismo. En este sentido es que el Espíritu Santo hoy enseña a su iglesia que necesitamos ser coherentes como Él es coherente, para que a través de nuestras palabras y pensamientos seamos fieles en Él, siendo un claro reflejo en nuestros actos de la palabra de vida eterna. Esto es el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación que nos enseña que Jesús murió y resucitó por nosotros, que nos ha dado vida y vida en abundancia, que por su causa nosotros tenemos acceso al trono de la gracia en Jesús. Por eso,
si vivimos en Él, entendemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que en las moradas celestiales tenemos un lugar, que Él nos ha sentado juntamente con Él. Por eso debemos ser coherentes y vivir plenamente como hijos del Señor. Amén. ¿Hasta aquí soy claro? Bueno, vamos a continuar. Jesús, como ser humano, es el mayor ejemplo de coherencia. Tanto que su forma de ser y de enseñar impactaba a las personas, porque ellos decían que se asombraban en cuanto a su autoridad. Sus palabras eran confirmadas por sus actos y el gran poder de Dios en él. Jesús reflejaba esa coherencia entre el vivir en el Señor, en su Padre, en el obedecerlo, y de la misma manera ser un ser humano que lo agradaba viviendo en sus mandatos. Esta enseñanza de la coherencia fue una de las que Jesús más reiteró e incluso exhortó a los líderes religiosos, porque tanto a los fariseos como a los escribas les demandó ser coherentes, que no vivieran por apariencia, que no pusieran cargas a la gente que ellos no cumplían, y de la misma manera que verdaderamente se centraran en el fundamento de la doctrina o la enseñanza del Señor, más que en sus propios pensamientos. Esto podemos corroborarlo en el libro de Mateo capítulo 23, porque Jesús en el versículo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, esto es, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De la misma manera, en los versículos 27 y 28, Jesús les manifestó: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Esta enseñanza Jesús no solamente la dejó para los hombres de su época, también es para nosotros, y más como su iglesia, en que permanezcamos y vivamos en Él. Esa coherencia Jesús hoy nos la está regalando como una verdad espiritual, para que nosotros podamos alinearnos perfectamente a su voluntad. Si Dios quiere establecer su voluntad en nosotros, en nuestras casas, en la iglesia, en las naciones, también es necesario que nosotros nos sometamos y tengamos unos lineamientos muy claros a través de los cuales debemos movernos. Pero sobre todo es que la escritura y las enseñanzas de Jesús puedan ser claramente reflejadas en nosotros, para que en nuestra vida seamos un ejemplo fidedigno del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en este momento, porque el Señor nos ha regalado dos textos centrales en esta enseñanza. Y te pido que por favor me acompañes a Santiago 2, versículos 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Amén. ¿Lo tienes ahí? Acompáñame en la lectura cuando nos enseña: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amén. Y el segundo texto que el Señor nos regala hoy para fundamentar esta enseñanza es Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. De estos dos textos podemos ver que Dios nos está diciendo: ustedes tienen fe, yo les enseño, les he entregado mi palabra, pero es necesario que también esa fe sea puesta en movimiento a través de acciones, a través de palabras que declaren y concreten mi reino sobre los hombres. Porque si ustedes son libres, deben caminar y gozar la libertad que yo les he dado. No vuelvan al yugo de la esclavitud y del pecado, porque siendo nuevos hombres, nuevas criaturas, deben guardar esa santidad, esa vestidura de justicia que Él nos ha entregado, para que vivamos en su misericordia y podamos permanecer y traer a muchas personas también a sus moradas celestiales. Amén. Espero hasta aquí ser claro. Ahora vamos a ir a la manera en que la enseñanza se va a estructurar a continuación. La enseñanza va a tener 3 partes para que tengas los enfoques en los que Dios nos va a hablar. La primera parte nos va a responder cómo somos coherentes a la luz de la palabra y lo que Dios nos enseña. ¿Cómo somos coherentes? La segunda nos va a hacer referencia sobre el valor del proceso que estamos viviendo, para que esa coherencia sea formada en nosotros. Y por último, vamos a hablar de cómo Dios obra y trae esa palabra de coherencia a nuestra vida para que sea aplicada de forma directa. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Esta primera parte, como lo dijimos, va a tener una frase que debe estar guardada en nuestro corazón, y es: ser coherente es. Ser coherente es. Presta mucha atención para que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento, para que nosotros podamos interiorizar esas verdades que hoy el Señor quiere entregarnos. Y vamos a iniciar. Ser coherente es ser consciente que sin el Señor no somos nada, pues como seres humanos somos falibles y débiles. Por ende, siempre necesitamos del Señor. Ser coherente implica que seamos totalmente dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Sí, necesitamos depender de Él y glorificarlo como Padre. Si no oramos y clamamos a Él, entonces ¿a quién? Si no le buscamos para que nos dé fortaleza, entonces ¿a quién? Sigamos. Ser coherente es ser responsable con la libertad que Cristo nos ha dado, porque el precio que Él ha pagado por nosotros es incalculable. Amén.
Ser coherente también es agradecer al Señor por todas las bendiciones que nos ha otorgado para prosperarnos en los ámbitos de nuestra vida. Porque no podemos olvidarnos que vienen de su mano y que de Él son todas las cosas. Solo de Él son todas las cosas. Sus bendiciones son las que a nosotros nos sustentan. No es por nuestra causa, es por su gracia. Amén. Ser coherente es cumplir las promesas que nosotros le hacemos al Señor. Porque en los momentos de dificultad y debilidad, por afanes, decimos: Señor, ayúdanos, bendícenos, levántanos. Si tú lo haces, te seguiré, te serviré, estaré en tu casa, haré todo lo posible para estar contigo. Pero posiblemente, si nos dejamos mover únicamente por sentimientos y no por la firmeza que deben tener nuestras palabras delante de Él, podemos errar en el camino. Por eso reiteramos: ser coherente es cumplir las promesas que le hacemos al Señor. Amén. Ser coherente es amar la gracia del Padre y caminar en su voluntad. En lugar de ver la gracia como una oportunidad para pecar y llevar una vida deliberada de engaño. Para esto podemos pensar por un segundo en los hombres que vivían en la época de Noé. Por muchos años Noé avisó que venía el diluvio. Por muchos años Noé construyó en fe, con acciones, lo que Dios le había mandado, esa arca. Pero desafortunadamente los hombres no le prestaron atención. Eran incoherentes en la medida que, viendo la actuación de Noé, se burlaban, despreciaban la palabra que Dios había puesto en él. Pero al momento en que empezó a llover, ahí sí muchos salían corriendo detrás de Noé para entrar al arca. Esa es la incoherencia de la cual hoy Dios nos quiere llamar la atención, para que seamos fieles en su gracia y su voluntad. Amén. Continuamos. Ser coherente es pedir perdón por nuestros errores. Es reconocer que necesitamos ayuda. Ninguno de nosotros como seres humanos es perfecto. Ninguno. Fallamos. No podemos por nuestra misma causa ser salvos. Únicamente por la gracia de Jesús, por el amor de su Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos que debemos buscar a Dios cada momento para ser perfeccionados, permitimos que la coherencia de su palabra venga a nosotros. Porque no es por nuestras obras, sino por su inmenso amor que somos bendecidos. ¿Estás conmigo? Ser coherentes es amar y obedecer al Señor en las buenas y en las malas. Ser coherente es que lo adoremos cuando tenemos las más grandes victorias por su gracia, y también cuando pasamos por las tribulaciones más difíciles. Ahí le mostramos a Dios que somos fieles. Ahí le mostramos a Dios que somos agradecidos en todo momento. Tal cual como lo decía Pablo: he aprendido a vivir en la abundancia y también
en la escasez. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Para terminar esta primera parte, ser coherente es que nuestro testimonio verdaderamente refleje el amor de Dios, para que sus enseñanzas permanezcan en nuestros pensamientos, palabras y actos. Habiendo dicho esto, de todo lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando, ¿cuáles son las áreas a las que Él nos está pidiendo que volvamos a su voluntad? Porque de alguna manera esta enseñanza pretende que pensemos 2, 3, 4 y muchas veces más antes de actuar. Si decimos que somos cristianos y que vivimos en el Señor, debemos mostrarlo y ser coherentes. Si somos el pueblo de Dios, ahora es cuando más debemos mostrar su grandeza y su misericordia. Si Cristo es nuestro Salvador, pues debemos comportarnos como nuestro Salvador. Él es nuestro Maestro, Él nos enseña a la verdad. Amén. Bueno, ya respondimos cómo podemos ser coherentes de la manera en que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero vamos a ir ahora al segundo tema que el Señor nos quiere explicar en esta prédica. Y es que para que tomemos conciencia del proceso que Dios está haciendo para formarnos, debemos entender cómo Él obra en los procesos. Nosotros tenemos que ser procesados para que esa coherencia venga a nuestra vida a la luz del Espíritu Santo. El ejemplo para esto será hablar de todo lo que vivió el pueblo de Israel en el momento en que fue liberado de Egipto, el tiempo que vivió en el desierto y la promesa de llegar a la tierra prometida. Si hacemos un breve repaso por los acontecimientos de la liberación del pueblo de Israel en Egipto hasta su entrada a la tierra prometida, podemos decir las siguientes cosas. Después de muchas décadas de opresión y esclavitud en Egipto, Israel clamó a Dios y pidió que fuese liberado de esa opresión tan grande que vivía. El clamor fue contestado por Dios, quien a través de Moisés y Aarón los guió en una hazaña sin precedentes. Él glorificó su nombre y su fidelidad, el pacto que había establecido con Abraham, Isaac, Jacob y sus generaciones postreras. Pues después de 430 años de la entrada de Israel a Egipto, se movió de una manera sobrenatural y ocurrieron milagros que los hombres no habían visto ni escuchado hasta ese momento. Trajo plagas sobre Egipto para mostrar que Dios tenía el control sobre la tierra, la naturaleza y todas las cosas creadas. Abrió el mar Rojo para que Israel pasara y de la misma manera lo cerró para que Egipto fuese condenado en una muerte debajo de él. Trajo maná del cielo para alimentarlos, codornices en el desierto para sustentar su vida. En 2 ocasiones hizo un milagro en el cual provino agua de la roca. En medio de un desierto seco, árido, en ese momento Dios se glorificó. Dios les dio ropa que no se envejecía.
Los cubría en la noche con una columna de fuego, que era su misma presencia, para que no fuesen muertos por causa del frío o se enfermaran. Y de la misma manera en la mañana los cubría con la nube de su gloria. La misma presencia de Dios se manifestó con Israel y trajo libertad. Pero contrario a lo que muchos esperarían, Israel no pudo entrar de inmediato a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba procesar su corazón. Si bien Dios había traído esa promesa y se había manifestado, era necesario que Israel tuviese claro que por causa de la mano de Dios ellos eran bendecidos. Por causa de la mano de Dios entraban a una tierra que fluía leche y miel. Israel tenía mucho afán por entrar a la tierra prometida. Sin embargo, se mostró supremamente incoherente, por no decir que terco y desagradecido, porque en reiteradas ocasiones renegó en contra de Dios y de Moisés como el líder que él había establecido, despreciando la gracia, incluso hablando mal del liderazgo, hablando mal de quien Dios había puesto por cabeza. Pero una de las cosas que más sorprende y que puedes corroborar en la escritura es que Israel se quejaba de Dios, se quejaba de haberlos sacado de Egipto porque pensaban que iban a morir en el desierto. Se quejaron del pan liviano en su consideración que Dios les había dado para alimentarlos. ¿Podemos ver la dimensión de estas palabras? El maná era un milagro de parte de Dios, e Israel renegó de él. Es como si tú oras a Dios para que te dé una casa y cuando Dios te la da, reniegas de ella, teniendo un techo para descansar, para que tu familia more, para que tengas protección. Imagínate, a ese nivel llegaron las cosas. Tanta fue la terquedad y la necedad de Israel que en lugar de afirmarse en la palabra del Señor, su boca y sus actos mostraban que querían volver a Egipto, que querían regresar a esa tierra de opresión. La incoherencia es clarísima. Primero clamaron a Dios para que trajera libertad, y una vez habían recibido la respuesta de parte del Dios Todopoderoso, después renegaban y querían volver a Egipto. Ahí se ve la incoherencia. Ahí se ve que no valoraban el proceso. En este resumen de los hechos, también es importante hacer referencia a aquel momento en que Israel le pidió a Moisés que enviara hombres para que vieran la tierra prometida. Y por eso él tomó 12 espías que fueron por 40 días a reconocer la tierra prometida. Y vieron que efectivamente era una tierra hermosa, con ríos en los cuales fluía grandes torrenciales de agua, que los frutos eran hermosos, que fluía efectivamente la leche y la miel, que aunque habitaban pueblos que tenían una estatura muy alta y tenían ciudades fortificadas, Dios les había dado la palabra. Pero ¿qué pasó? Cuando regresaron, solamente 2 de ellos, siendo Josué y Caleb, testificaron con fe ante el pueblo, mientras que los otros 10 transmitieron miedo, temor, y el pueblo se dejó llenar
de estos dos sentimientos, que terminaron siendo la consecuencia más grande para que una generación, la generación que salió de Egipto, no pudiese entrar a la tierra prometida, sino que Dios tuvo que levantar una nueva. Imagínate esto, de que Dios se cansó de Israel. Dios se cansó de su terquedad. Dios se cansó de su desobediencia y de su ingratitud. Se cansó y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a renegar en mi contra? ¿Hasta cuándo van a murmurar? ¿Hasta cuándo van a seguir pecando en mi contra? Por eso Israel tuvo que estar 40 años en el desierto de proceso. 40 años, un año por cada día de la expedición, siendo 40 días en los cuales los espías reconocieron la tierra prometida, 40 años por causa de la terquedad. Ahora vamos a ver cómo Dios se refiere al pueblo de Israel después de que estos acontecimientos sucedieron. Vamos a ir a la palabra en Deuteronomio 8, 1 al 7. Deuteronomio 8, 1 al 7 nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de aguardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus mandamientos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Amén. Después de todo eso que resumimos como acontecimientos, Dios les entrega esta palabra. Y vamos a ver cómo hay 3 escenarios en los cuales Dios obra y de la misma manera trae a su pueblo palabra para que ellos entiendan lo que Él quiere hacer. Si vemos, el primer momento fue Egipto, como tipo precisamente de la vida de pecado, de la vida de esclavitud. El segundo es el momento en el cual están en el desierto, como el tiempo de proceso. Y el tercero es la tierra prometida, que en nuestro caso es una semejanza o un tipo de la salvación en Jesús para establecer en el reino de los cielos nuestra morada.
Por eso hay 4 verbos rectores en esta parte que estudiamos de Deuteronomio 8, 1 al 7. Mira, en el verso 1 dice, cuidaréis. En el verso 2 dice, y te acordarás. En el verso 5 dice, reconoce. Y en el 6, guardarás. Estos 4 verbos rectores están directamente relacionados con lo que hoy Dios nos está hablando a nosotros, que es la coherencia. Porque le pide, cuida de guardar el mandamiento que yo te entrego hoy, para que vivas y seas multiplicado, para que puedas entrar a la tierra prometida. Segundo, acuérdate del camino que has recorrido. Le dijo el Señor a Israel, yo te tuve 40 años en el desierto, tiempo en el cual hubo aflicción, en el que te probé, en el que efectivamente salió a la luz lo que había en tu corazón. Te sustenté con maná, aunque tuviste hambre, y te di comida que tú no conociste. Te sustenté con mi palabra, porque dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El maná vino por la palabra del Señor. Quiere decir, la misma palabra de Dios alimentó al pueblo de Israel como lo hace hoy con nosotros en el Evangelio. Llévalo a lo que hoy vivimos. Si Dios nos está diciendo, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate de los caminos que has tenido que recorrer, en los cuales yo te he formado. Acuérdate que en esta cuarentena yo te he llevado al silencio de tu habitación, para que conozcas efectivamente lo que hay en tu corazón, para que sacando todos aquellos distractores que el mundo nos da, tú puedas discernir la obra que yo quiero hacer en ti. En el verso 5 dice, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Debemos reconocer que Dios nos está enseñando, que Dios nos está formando. Y el último verbo, guardarás. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Él es quien te entrega la tierra prometida, una tierra buena en la que hay arroyos, aguas, fuentes, manantiales. Y en los versos adelante la describe mejor. Nosotros debemos valorar el proceso. Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel e incluso levantar una nueva generación para que estuviese lista y entendiera que dependía únicamente de Él, que por su mano había sido liberada, que lo sustentó con su gracia, de que estaba siendo depositada en una tierra por causa de su nombre. Quiere decir, Él respetó su pacto siendo fiel. Pero ¿sabes qué pasa? Que posiblemente Israel no entendió, o muchos en el pueblo de Israel no entendieron esto que estamos hablando, porque ellos tenían mucha ansiedad por entrar. Ellos querían ir a la tierra prometida, pero se quedaron con una libertad física, incluso hasta emocional, de no tener que estar en Egipto, de no ser golpeados o puestos a trabajar. Pero se olvidaron de que lo que Dios quería hacer era una transformación espiritual en su interior. De allí podemos reiterar: Israel salió de la esclavitud de Egipto en lo físico, pero en su corazón
seguía ligado al sistema de maldad en Egipto. Tanto que después de clamar por libertad ante Dios, después renegaban en su contra y deseaban volver a esa tierra de esclavitud. Vamos a seguir, vamos a profundizar en esta palabra, siguiendo a los versos 11 y 17 de Deuteronomio 8. En este fragmento de la palabra, Él nos dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Hay un valor en el proceso que nosotros vivimos. Hubo un valor importantísimo en lo que Israel experimentó en el desierto. Hay una trascendencia fundamental en el plano espiritual en este tiempo que nosotros vivimos en la actualidad. Pero Dios nos está diciendo: no te olvides del Señor. Estas cosas pasarán. Estas cosas pasarán. Pero no suceda que una vez Dios se vuelva a glorificar, nos comamos y saciemos de todas sus bendiciones, y orgulleciéndonos en nuestro corazón digamos que por causa de nuestra mano hemos sido bendecidos. Sino todo lo contrario, de que únicamente por la mano del Señor es que seremos y somos prosperados, porque Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Entonces, resumimos esta parte con los tres componentes que hablamos. Estos son Egipto, que representa en nuestra vida el mundo de pecado y el sistema de esclavitud; el desierto, como los procesos que vivimos para ser perfeccionados en Dios; y la tierra prometida, como la salvación en Jesús que nosotros aguardamos para que podamos vivir eternamente en Él. Amén. Hay un valor fundamental en los procesos que vivimos, y esta es la oportunidad para que Dios nos guíe y nos enseñe en nuestro corazón. Así como afligió al pueblo de Israel, hoy a nosotros también nos lleva a lo secreto y nos muestra que somos dependientes exclusivamente de Él, que por su mano han llegado las bendiciones a nuestros hogares, que por su mano seguimos en pie, que su mano sanadora nos ha cubierto y nos ha protegido de todo mal. Amén. Y ya para ir terminando esta enseñanza,
vamos a ver cómo tanto la necesidad de ser coherente como el proceso que estamos viviendo vienen a ser una consecuencia o aplicados a nuestro corazón. Y para esto debo iniciar diciendo, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Durante los domingos pasados, Dios nos ha hablado de que es necesario que nos arrepintamos de todo corazón, de que Él hace todas las cosas nuevas y que en su sangre preciosa Él cargó el pago por nuestra rebelión. Amén. Pero cuando salgamos de este proceso, Dios necesita que seamos coherentes, porque Él es coherente. Dios no piensa en cosas malas para nosotros. Dios no nos envía destrucción o condenación. Todo lo contrario, se glorifica en estas aflicciones que está experimentando el mundo para mostrarnos que Él tiene el dominio en el universo entero. Él tiene el dominio, Él tiene el control. Él establece su palabra para que en ella nosotros nos aferremos y permaneciendo en su amor demos fruto y fruto en abundancia, de tal manera que Él sea glorificado. Amén. Isaías 55, desde el verso 6 al 11 nos enseña: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Dios nos reitera hoy sus pensamientos de bien y no de mal para nosotros, de que todo lo que ocurre obra perfectamente en su voluntad para que Él sea glorificado también, de que Él envía desde los cielos sus bendiciones, su palabra, esa palabra de vida eterna, y no regresa a Él hasta que ha dado el fruto que desea. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere hacer hoy en ti y en mí? Y por eso nos está diciendo: sean coherentes, porque yo no deseo cosas malas a mi pueblo, a mis hijos, sino todo lo contrario. Sean coherentes al permitir que haya una renovación en lo profundo de su corazón. No como pasó en el pueblo de Israel, que se contentó con una libertad física, pero siguió oprimida en la esclavitud de su corazón, deseando volver a Egipto. Coherente implica que nosotros adoremos a Dios y con los ropajes que Él nos ha dado en el nuevo hombre podamos disfrutar de sus bendiciones espirituales, pero que siempre demos gloria y honra a Él. Que no nos olvidemos de su causa, que no nos olvidemos del evangelio,
que así como Jesús enseñaba a sus discípulos y demandó coherencia a los líderes religiosos, nosotros tengamos una vida que muestre su amor, que muestre su misericordia. Santiago 1, 19 al 22 nos enseña. Santiago 1, 19 al 22 nos enseña: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Jesús desea que nosotros nos vistamos como el nuevo hombre y dejemos atrás el viejo, el que está corrupto con el pecado y con la maldad. Que nuestra mente se afiance en la justicia y la santidad de la verdad, para que efectivamente podamos ser coherentes. Mira qué tan hermoso es el Señor, que hoy nos habla de esa manera, que no vivamos en apariencia, sino todo lo contrario, que vivamos en espíritu y en verdad para elevar una adoración genuina a Él. Ser coherentes, iglesia, como lo hablábamos previamente, es amar y obedecer al Señor en las buenas y en las malas. Ser coherente es que lo adoremos en las victorias gloriosas y en la tribulación. Ser coherentes es que todo el tiempo lo honremos. Por eso, en todo momento, en toda ocasión debemos buscar su presencia. A ese es el llamado o el mensaje que el Señor nos quiere hoy dejar en nuestros corazones. Así como Él cumple su palabra, nosotros debemos cumplirla. Como va a venir su bendición, su provisión y veremos su gloria, nosotros debemos permanecer, cumplir nuestras promesas, cumplir nuestras palabras. No solamente vamos a buscar a Dios en este tiempo, sino todo lo contrario. Vamos más adelante a testificar de sus grandezas, permaneciendo en Él. Amén. Para mí ha sido un placer compartir esta palabra con ustedes. He sido el primero en ser exhortado. Esta palabra ha retumbado en mi espíritu por varias semanas, pero Dios hoy nos llama a ser coherentes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te invito que a continuación nos dispongamos y oremos a Dios. Oremos al Espíritu Santo y le pidamos de que Él nos dé esa coherencia que hoy nos ha enseñado. Que nosotros mismos tengamos esa perseverancia para caminar en su Espíritu. Inclina tu rostro, levanta tus manos al cielo y vamos a orar a Dios. Padre poderoso, gracias por tu palabra y por tu escritura. Gracias por tus enseñanzas y gracias porque hoy nos llamas a ser una vez más como tú, a seguir la senda de Jesús, para que como iglesia testifiquemos en espíritu y en verdad tu palabra y haya en nosotros ese afianzamiento de tus verdades. Que seamos coherentes en la manera en que tú lo haces, porque tú eres inmutable, tú no cambias, tú eres fiel y cumples tu palabra. Tú levantas a tu pueblo y te glorificas en nosotros, y por eso te damos toda la gloria y el honor. Te pedimos, Señor, de que en este tiempo continúes formando nuestros corazones, que continúes perfeccionando nuestros espíritus, que nuestras almas adoren en genuino ser a ti.
porque gracias a tu Espíritu Santo bendecimos, Dios Señor, este tiempo, porque gracias a tu Espíritu Santo caminamos con seguridad y no tememos mal alguno, sabiendo de que en todas las aflicciones tú nos llevas en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuación a darle este tiempo de alabanza al Señor, porque Él es nuestra corona y en su misericordia hoy tenemos plenitud de gozo. Vamos, levanta tus manos, allí viene la alabanza. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Sí, Señor. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Sí, Señor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Aleluya. Gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Sí, Señor, es Cristo mi corona, es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona, sí, Señora, es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Señor, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Cantaré, un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Aleluya. Es Cristo. Levanta tu voz y díselo. Cantaré, cantaré. Cantaré. Mi máximo amor. Gritaré, gritaré.
Es Cristo mi Rey, es Cristo, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de la historia. Mi máximo amor, amor, amor. Grítalo, gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. La última vez, díselo. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, mi máximo amor, amor, amor. Filadelfia, gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra corona de vida, Dios, y nuestro ejemplo a seguir. Señor, que así como tú nos lo enseñaste en tu palabra, Dios, y como dice tu escritura, que tú eres el mismo ayer, que eres el mismo hoy, Señor, y eres el mismo por los siglos. Dios, nos permitas aprender, Señor, interiorizar esta palabra, este mensaje, Señor, acerca de la coherencia, que haga eco en nuestro corazón, Señor, y aprendamos cada día más a ser como tú, Dios. Gracias, Señor, porque hoy traes una palabra que nos exhorta, Señor, pero que al mismo tiempo edifica nuestro espíritu. Señor, renuévanos en nuestro entendimiento, en nuestras acciones, en nuestro diario caminar, Señor, y enséñanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Dios. Levantamos nuestro corazón, Señor, y clamamos por nuevo cambio para nuestras vidas. Clamamos, Dios, para que nos enseñes a corregir lo que en nuestro corazón ha estado torcido, lo que a ti no te agrada, y que de esta manera, Señor, seamos coherentes, Dios, coherentes en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras palabras, coherentes en nuestra fe. Eterno y buen Dios, gracias te damos, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Padre, te exaltamos, te honramos por siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, esperamos que este tiempo de la palabra haya sido de renuevo en nuestros corazones. Que esta palabra que hoy ha traído el Señor a través del Espíritu Santo, a través de nuestro líder, haga eco en sus vidas. Que en todo momento podamos recordarlo, porque no es una palabra solo para un tiempo, no es para lo que estamos viviendo, es para toda nuestra vida. Es para lo que viene en el caminar con el Señor. Y ya que de esto, como lo decía nuestro líder, depende lo que vendrá para nosotros. Depende si saldremos adelante y conoceremos la tierra prometida, el propósito al cual Dios nos ha llamado, o si por el contrario nos quedaremos divagando en el desierto y no llevaremos aquello que el Señor nos ha llamado a hacer y hacer como cristianos. Les enviamos un abrazo enorme de todos los pastores, líderes, servidores de la iglesia Presencia Divina. Les amamos y nos gozamos
por este tiempo especial y porque esperamos volvernos a ver. Dios los bendiga.